A nombre de Martín Hernández Hernández, de News Hidalgo, de Omar Pérez Díaz, de los corresponsales MX, de David Ortiz, de Antena Informativa, José Luis Pérez, de Pensador Hidalguense, mucho le agradecemos, como siempre, su acompañamiento de antemano, el que nos hace semana tras semana en esta mesa de charla, análisis e intercambio de ideas del Club de Periodistas de Hidalgo, la cual estamos transmitiendo por la plataforma de Facebook del Club de Periodistas de Hidalgo. Y esta tarde contamos con la grata presencia de un empresario ampliamente conocido en la región de Tula, a nivel estado, a nivel nacional e internacional, como lo es Noé Paredes Mesa, quien compartirá con nosotros una charla, sus puntos de vista sobre lo que está viviendo aquella región de Tula, una de las más contaminadas del país. Él es presidente de la asociación Unidos por Tula, esta asociación que ha venido trabajando para buscar mayores y mejores beneficios para las familias de la región. Como ya lo comentamos, vamos a platicar con él sobre corrupción, sobre la problemática de contaminación de cielo, tierra y agua que por décadas han padecido las familias asentadas en aquella región de nuestra entidad. Por eso le agradecemos su acompañamiento a esta mesa de Club de Periodistas de Hidalgo. Bienvenido, Noé Paredes Mesa. Les agradezco mucho esta oportunidad, mucho gusto y a la orden, pues, la oportunidad de platicar con su auditorio. Es creo que muy importante estos temas para los hidalguenses. Bueno, como ya lo comentamos, Noé Paredes Mesa es un empresario hidalguense en el ramo del transporte, exploración, explotación y comercialización de minerales para la industria de la transportación. Así como también ha desarrollado empresas en los sectores logístico, energético y productivo. Su corporativo UNE está considerado entre los ocho mejores del autotransporte en México. Y además, como ya lo habíamos dicho en un inicio, él preside la asociación Unidos por Tula. ¿Cómo nace y por qué nace esta asociación, Noé? Pues fue un tema por el deporte. Nosotros, dentro de las actividades que desarrollamos, es promover el deporte. Y pues nos dimos cuenta que la unidad deportiva de Tula estaba dañada, no le habían dado mantenimiento. La única que se ha construido en Tula, por ciento, en los últimos 30 años. Tula, dicho sea de paso, no tiene una alberca olímpica, no tiene una pista de atletismo. Y la única que teníamos la descuidaron, no la arreglaron, se mojó la duela, etcétera. Y ahí empezamos a darnos cuenta, pues, de la desatención, de la corrupción que había en el uso de los recursos públicos. No nos entregaban información, como ciudadanos la fuimos a pedir, no se nos entregó, se escondían los números, se escondían las cifras, y ahí nos dimos cuenta de esto y ahí empezamos en la administración del expresidente Jaime Allende, y pues empezamos a convocar a la sociedad civil para que nos ayudara a presionar al gobierno a entregar cuentas, y pues te digo, nos hemos dado cuenta a lo largo ya de estos 10 años que tenemos con esta asociación, pues nos damos cuenta que las cosas van empeorando administración tras administración, no mejoran los procesos de fiscalización, etcétera, y lo que vemos, pues son, por lo menos en el caso de Tula, una ciudad pues más contaminada, más sucia, más insegura. Y entonces, pues nos preocupa mucho que los recursos públicos, en algunos casos los desaparecen y en otros casos los malgastan, porque nosotros, por ejemplo, hemos denunciado que en las últimas 3 administraciones por lo menos se han gastado 100 millones de pesos en ferias y festejitos, ¿no? Cuando en la ciudad tenemos graves problemas de contaminación, de salud, de seguridad. Y entonces, pues por ejemplo, recientemente se hizo una reunión ya con el gobernador Menchaca, con su secretario de gobierno, que fue a Tula, y ahí exhibe que por lo menos el presidente municipal de Tula, de 100 millones de pesos que tiene al año para seguridad pública, solo aplica el 20% en seguridad, el otro 80% lo gasta en otras cosas, ¿no? Entonces, pues nos podrían pasar aquí el día y la semana hablando de lo que hemos investigado. Eso es muy importante decirlo. Nosotros no nos hemos metido con la vida personal de ellos, ¿no? Nosotros nos hemos metido con el tema de la corrupción, con el tema del mal uso de los recursos públicos, de la no información, del contubernio entre las asambleas municipales, los síndicos hacendarios y el presidente municipal para, pues, hacer todas estas triquiñuelas.
y todo lo hemos documentado, ahora lo estamos denunciando porque pues en algunos casos es más bien el chisme, la politiquería que yo digo, el afectar a una persona sin pruebas, sin elementos. Este no es el caso, lo hacemos profesional, denunciamos lo que tenemos pruebas, lo que podemos demostrar y pues agradeciéndoles la oportunidad que nos dan para que en Tula, en Hidalgo, pues se conozcan este tipo de cosas y las detengamos ya, ¿no? Pero qué importante es este tipo de asociaciones, ¿no? Porque a través de la denuncia se puede, es como las autoridades se dan cuenta. Es precisamente tu asociación que la Auditoría Superior empieza a investigar. Apenas acaba de dar una conferencia de prensa, de hecho los nombró, que fueron ustedes los que interponen alguna denuncia y empiezan a investigar esa serie de recursos que por ahí son de los 60 millones de pesos que parece que no están muy claros, ¿no? Que se les dio a Tula para las inundaciones. ¿Qué importancia tienen estas asociaciones civiles en las denuncias en contra de los gobiernos, ¿no? O en contra de la corrupción, más que de los gobiernos, en contra de la corrupción, porque es la misma sociedad la que está empujando este tipo de denuncias? Sí, es que yo no sé en qué momento pasamos los ciudadanos de ser los jefes, porque el dinero es nuestro, Claro. los recursos públicos son de los Claro. ciudadanos, no sé cuándo pasamos de ser los dueños del negocio, los dueños del dinero, del presupuesto, a ser los chalanes de los que se supone que son los servidores públicos, ¿no? Y sí es muy lamentable todo lo que sucede y lo que gastamos, ¿no? Porque además yo lo he dicho también, y no quiero generalizar porque me parece que eso sería muy grave, pero la mayoría de los asambleístas, por lo menos en el caso de Tula, las asambleas municipales le han costado a Tula los últimos 3 periodos, pues entre ferias y asambleas como 300 millones de pesos. Lo grave es que se supone que Tula tiene 30 millones de pesos para ejercer de manera directa en obras por año. O sea, para que dimensionemos la gravedad de esto. Y las asambleas municipales no sirven para nada. O sea, se supone que ellos son la voz del pueblo, de nosotros, se supone que ellos están para cuidar los recursos públicos, y la verdad es que se ha vuelto las asambleas municipales una repartición de carteras para hacer las alianzas políticas, para que me ayuden a mi campaña, para que me ayuden a llegar a ser presidente, diputado, lo que sea, y van colocando a los cuates, a los compadres, a las novias, ¿no? A las mamás de las novias, en las asambleas municipales, y entonces vemos una asamblea municipal en principio poco capacitada para llevar a cabo sus funciones. Y en segundo lugar, pues con altos índices de corrupción ahí en las asambleas municipales, porque estos presupuestos, por ejemplo, los 60 millones de 2021 que acaba de anunciar el auditor superior, fueron votados y aprobados por la asamblea. Y cuando tú le preguntas a los asambleístas, oye, ¿por qué votaste por esto? No saben. O sea, empiezan a dar argumentos como que el presidente no entrega los contratos, como que no les explica, ¿no? Entonces, ¿por qué votas y firmas? Ahí es donde falta el profesionalismo y la seriedad también, y la responsabilidad de quien forma parte precisamente de las asambleas, ¿no? ¿Cómo vas a firmar tú un documento si no tienes el respaldo completo de lo que estás firmando, del monto que estás firmando? Y hay otra cosa que también me parece también muy grave. Estamos hablando del 2021, son 60 millones de pesos. Sí. Pesos menos, pesos más. Yo creo que aparte de la asamblea también alguien en el estado, llámese Contraloría, también no está haciendo bien su trabajo, porque no está bien documentando o respaldando eso que le está entregando un municipio. Es ahí donde también No, acuérdate, José Luis, ¿no? Acuérdate que van desfasados por 2 años Contraloría. Entonces, ellos están haciendo esta auditoría o están haciendo esta en relación a la denuncia que fue presentada por los ciudadanos de Tula. Menos se hubieran esperado 2 años más hasta que le tocara checar su cuenta pública. Eso es lo que pasa. Pero pues lo mismo le sucedió a los de estos municipios del siniestros, ¿no? Que de cierta manera, ¿no?, cayeran en lo mismo. Sí. Y pudiera estar cayendo Tula
en este apartado de ser un municipio siniestro, ¿no? De la estafa siniestra. ¿Por qué? Porque es cuando ahorita la Contraloría se está dando cuenta que son 60 millones que se les dio de recursos extraordinarios y que están ciertas irregularidades. No están siendo aplicados en lo que debería de ser. O que no se aplicaron, y aquí al parecer en parques y en jardines, fumigación. Pues fumigación o sea, fue como lo que que no se muy llevó. claro. Que según iban a meter maquinaria que nunca se hizo. No, mi comentario viene en relación, sí, hay un desfase de 1 o 2 años en cuestión de la cuenta pública. Yo me voy hacia atrás, Sí. hacia administraciones anteriores que no cumplieron también a cabalidad referente a esta supervisión precisa de las cuentas que cada uno de los municipios vienen entregando, y es por eso que a la fecha también se viene arrastrando todo este tipo de anomalías, ¿no? Bueno, te voy a decir lo que sucedía. Yo espero que ahora en la administración del gobernador Menchaca no suceda y Claro. que pongan un alto a eso, pero lo que sucedía con las auditorías que nosotros los denunciamos, contratamos especialistas para casi entregarle los expedientes ya armados, con pruebas y demás. ¿Y qué pasa? Y luego lo usan amigos, mis cuates, en la siguiente administración o con un partido político específico. Pues los expedientes ahí se quedan, ¿no? Si te pones difícil, pues los expedientes salen. Entonces empiezan a usar la Contraloría como un método de presión para sus cuestiones políticas, ¿no? Ni de una persona. Esta es una cuestión contra la corrupción, es una cuestión contra la malversación de los recursos públicos. Ese es nuestro tema. Porque en el caso de Tula, pues ya los 3 principales partidos han gobernado Tula, el PRI, Morena, en un periodo corto, pero fue la misma historia, con los famosos, cuando fue la pandemia, que pusieron unos presidentes municipales interinos, y ahora PAN-PRD. Y la historia es igual. ¿Por qué? Pues porque los mecanismos de control y los mecanismos de funcionamiento son iguales. Y entonces las personas acaban haciendo las mismas cosas. No hay, por ejemplo, el contralor municipal en todos los municipios, quien le paga es el presidente municipal. Se supone que es independiente, pero quien le paga es el presidente municipal. Y todos aquí sabemos pues, que el que paga manda, y que si el contralor se pone difícil, pues se queda sin chamba, ¿no? Entonces, esas cosas no se van corrigiendo. Los contralores deberían ser independientes a la administración municipal. Por cierto, le quiero agradecer al contralor que en Tula, el próximo viernes se forma un consejo ciudadano para la verificación de los fondos, ¿no? Ahora sí, por fin, que es lo que hemos estado pidiendo para que gente independiente, que no tenemos nada que ver con la administración, que lo que queremos es ver la buena aplicación de los recursos, la sociedad en general, pues estemos observando en qué y cómo se gastan nuestros recursos. Entonces, pues hemos estado insistiendo en esa independencia, hemos estado insistiendo en que las asambleas municipales pues sean más capacitadas para que esto de fondo se corrija y no estemos a expensas de si el que llega es honrado o no es honrado, pues que lo obliguen a hacer las cosas bien. Yo creo Oye, ¿qué dice la sociedad civil de las obras que no se le aplican? ¿No van contra la presidencia municipal, contra el alcalde? Pues, fíjate que desgraciadamente en la sociedad hay un poco de apatía por un lado, miedo en otros casos, y en otros casos lo tengo que decir así, porque así pasa, hay contubernios, ¿no? Entre la propia sociedad, el que le perdonan el predial, el que le dan un permiso de funcionamiento en su negocio, en fin, N cantidad de cosas, y se volvió como un contubernio. Pero yo creo que sí hemos estado despertando la conciencia social de decir, tenemos que cooperar todos, tenemos que participar, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones y tenemos que exigir, ¿no? Entonces, creo que terminó siendo más caro para la sociedad esos malos entendidos como acuerdos contubernios, acabó siendo mucho más caro, y creo que la sociedad ya entendió eso, porque como comentábamos ahorita, fueron, por lo menos de este alcalde, 60 millones de pesos del 21, nosotros ya denunciamos otros 58, otros 60 millones que dieron de apoyo para la inundación, de los cuales se gastó 40 millones de pesos en fumigación, o sea, estamos hablando de 130 millones de pesos, ¿no? Nada más de esos 2 hechos. Y en el asunto de la inundación, pues claramente, como en el caso de los colchones, empresas que ayudan, y me parece que no todos estamos metidos en ese ajo, pero sí ha habido administraciones corruptas,
y desgraciadamente el gobierno del estado había hecho caso omiso, ¿no? Incluso el gobierno federal, porque nosotros tenemos denunciado a un presidente municipal porque hubo... ¿A un expresidente? A Gadot Tapia lo tenemos denunciado a nivel federal porque hubo fraude fiscal, porque hicieron facturas ficticias para sacar el dinero de unos software que nunca hicieron, que se pagaron dobles porque salieron facturas por 8 millones de pesos para el famoso software. Lo hicieron con personal de la administración municipal, es decir, pagaron a gente que lo hiciera desde dentro. Sabemos la empresa, mostramos las facturas, mostramos que el software no se entregó. Nos faltó ir nosotros con las esposas para encarcelar a los funcionarios, ¿no? Porque, y no ha pasado nada. Incluso algunos funcionarios que llevaron a cabo este fraude siguen trabajando hoy en la administración municipal de Vadillo con el pretexto que no lo puede despedir porque el sindicato y que porque X cosas, y ahí siguen. Entonces, también a nivel federal eso está denunciado, ¿no? Como asociación delictuosa, porque demostramos que se juntaron más de 2 personas para hacer este fraude. No. Tenemos el fraude fiscal por las facturas y por supuesto el fraude administrativo que está documentado que cobraron un software más de una vez que ni siquiera está funcionando hoy en Tula. Entonces, cosas así cínicas, terribles. Lo de los colchones fue otro caso terrible. O sea, la gente sin comer, sin tener dónde dormir, perdieron su negocio, sus casas, en muchos casos a sus familiares, y como respuesta y ayuda el gobierno municipal le entrega un colchón podrido con desechos humanos, con chinches, con cucarachas, para ayudar a los damnificados, ¿no? Entonces los dan como 1,200 pesos cuando el colchón vale 200 pesos. Y con todo esto, con toda esta serie de irregularidades en el ayuntamiento de Tula, todavía el alcalde pues tiene aquí en todo Pachuca, está tapizado de espectaculares de él sobre la carretera México-Pachuca. En Tula, en mismo Tula me dicen que tiene espectaculares, y pues le calculamos que pudieran ser 20, 30 espectaculares que tienen un costo de 20, 30 mil pesos, proyectándose para la Diputación Federal, porque ya él ya se ve como aspirante. O sea, él quiere ser senador, ¿no, diputado? Quiere ser senador, a pesar de todo esto que estamos platicando, y efectivamente, yo a veces digo, ¿no sería tan fácil como que la Secretaría de Hacienda, la UIF, le cuadrara sus ingresos contra sus gastos? Porque pues no cuadra. O sea, el presidente gana 70 mil pesos, bueno, creo que ahora se aprobó 70 mil pesos para este periodo, pero ponle 70 mil pesos mensuales, pues ¿de dónde paga esos espectaculares? ¿De dónde vive? ¿De dónde paga la educación de sus hijos? O sea, si hacemos esa cuenta, pues no da. O sea, es así de simple. Se tropiezan con sus mismas palabras, ¿no? Entonces es un cinismo, ¿no? Lo que se está manejando ahí. Es un absoluto cinismo que además, como bien comentas, está expuesto en muchas partes del estado, ¿no? O sea, casi publicitado, ¿no? Me lo estoy robando, aquí estoy, y no pasa nada. Yo espero que eso cambie. Bueno, una muestra es que por fin la auditoría fue, ¿no? Si hay que reconocerlo, no hay que agarrar parejo, me parece. Esta administración, sí, el auditor superior fue, hizo su chamba, ya entregó el reporte. El Contralor igual, vamos a instalar el Observatorio Ciudadano, está también en marcha la auditoría de algunos temas, y ahora esperamos pues que no se quede en un reporte, que verdaderamente se haga justicia, que lleguemos al fondo del asunto, y que lo más importante, que se pongan las bases para que esto no vuelva a suceder, porque nosotros por lo menos llevamos denunciando a 3 administraciones, con documentos, con evidencias, y pues se ha quedado ahí. Hay un cambio de régimen que se está viviendo, totalmente diferente, así lo han planteado a los últimos 80 o 90 años en nuestro estado. ¿Qué tanta confianza has percibido tú, presidente de esta asociación civil, de la gente hacia la nueva administración, nuevo régimen que encabeza el gobernador Julio Menchaca, para abatir precisamente estos actos de corrupción y de impunidad? Yo creo que en la sociedad en general tenemos una alta expectativa, como lo prometió el gobernador en su campaña y en sus primeras acciones de gobierno,
pues que ahora sí lleguemos al fondo de lo que sucedió. Me parece que un borrón y cuenta nueva no es suficiente, ¿no? Yo creo que tenemos que auditar y verificar en qué y cómo se gastaron los recursos. No solo los recursos, porque si vieron ustedes el caso de la contaminación, por ejemplo, en el reportaje que se presentó, mostraron documentos donde Conagua avisó al gobernador y al presidente municipal que esos pozos estaban contaminados con cianuro y con metales pesados. Ese estudio lo hizo el gobierno federal, con el gobierno del estado, con el gobierno municipal, donde están las consecuencias, todo el estudio, lo hicieron ellos. Y me parece muy, muy complicado, muy lamentable, que lo que hayan hecho con ese estudio sea meterlo abajo del escritorio. Y que los casos de cáncer en Tula, por lo menos los registrados, porque también ya saben que los registros aquí... ¿Qué porcentaje tendría de cáncer la gente ahí en Tula? Pues mira, lo que pudieron documentar en ese estudio es que pasamos de 270 casos documentados a 700, ¿no? A 700 casos. Y yo me di cuenta en la inundación, porque estuvimos ayudando a la gente, íbamos a las casas. En todas las casas, el papá o la mamá o los hijos con cáncer o acababan de fallecer. Y ahora hemos detectado también graves problemas renales. Chavos de 17, 19 años que se están dializando ya. Por la misma contaminación. Por la misma contaminación del agua. Del aire y del suelo, porque es que ya... es la región más contaminada, no de México, del mundo. Sí. O sea, ustedes viven ahí. Y sí, tal parece como decía el título del reportaje, están olvidados. Estamos olvidados. Y ustedes todavía viven en la zona, se puede decir, urbana, pero quienes habitan alrededor de la presa están prácticamente liquidados, ¿no? El problema es que precisamente por la zona urbana nos atraviesa el río Tula y el río Rosas, o sea, exactamente por el centro de Tula. Algo que pasó en la inundación y que está pasando con la contaminación es que no nos estamos escapando nadie, ¿eh? Con la inundación se inundó la zona comercial de Tula, se inundaron los fraccionamientos de primer nivel, digamos, o sea, la gente rica, digamos, se inundó, los más pobres se inundaron, los que invadieron terrenos se inundaron, o sea, fue general. Y yo creo que este tema de la contaminación pues nos está alcanzando a todos. Yo no creo que haya una sola persona, sector en Tula y en la región, porque este problema no es solo de Tula, ¿no? Sabemos que estos canales y estas aguas pues atraviesan casi a todos los municipios del distrito. Y sí es muy grave. Y además todavía en algunos comentarios del gobierno de la Ciudad de México o de algunos partidos nos acusan a los tulenses que nosotros somos los que les contaminamos el aire con la refinería. Y fíjense nada más los temas que le estamos resolviendo los tulenses y los hidalguenses al DF y al Valle de México. Le estamos arreglando su desagüe, les estamos arreglando el suministro de combustibles, les estamos arreglando el suministro de energía eléctrica, porque eso sale de Hidalgo. Y creo que ahora les vamos a arreglar el problema del agua, ¿no? Porque acaban de anunciar que se van a llevar el agua de Hidalgo para el AIFA. Oye, yo creo que los hidalguenses merecemos de regreso, primero que se empiece a corregir el problema, porque lo grave es que hoy en la Ciudad de México, hoy, no se está construyendo un solo edificio que reutilice sus aguas. Todavía hoy, en el 2023, después de 50 años, cuando toda la ola ecológica mundial por el asunto del calentamiento global nos obliga a tomar medidas, pues hoy, todavía el día de hoy, no se está construyendo. Es decir, no han empezado a resolver el problema. Y por otro lado, se están terminando el agua de la cuenca del Estado de México, o sea, cada vez de más lejos, de más caro, y va a llegar un momento que ni lejos ni caro. Y esto no lo hemos dimensionado los mexicanos, porque no es un problema de Tula. Yo en broma le decía a algunos amigos de la Ciudad de México cuando la inundación, que decían, oye, ¿cómo les ayudamos? Por favor, no le bajes al WC. Sí, porque todo eso va directamente a Tula. Y entonces yo le diría a los ciudadanos del centro del país, pues que debemos de tomar conciencia, porque esto nos afecta hoy a los tulenses, a los hidalguenses, pero en el muy corto plazo les va a afectar a ellos, ¿no? Y ya no vamos a tener solución o vuelta atrás. Entonces,
pues sí son problemas de índole nacional, sí. O sea, ya lo decía por ahí, creo que el gobernador Fayad, cuando fue el asunto de la inundación, decía, pues yo les doy todos los recursos de Hidalgo, todos, el 100%, y no le hacemos ni pío al problema de Tula. O sea, es un problema federal, es un problema nacional, pero lo que creo que sí nos toca a los hidalguenses, a los tulenses, pues es empujar para que nos volteen a ver y nos resuelvan un problema que al final se va a volver su problema, de ellos también, ¿no? Oye, no hay una pregunta. Todo lo que viene de México a Tula, ustedes como asociación, ¿qué van a hacer? ¿Van a permitir que siga llegando toda esa agua? Pues mira, nosotros quisiéramos ir y taponear el drenaje profundo de la Ciudad de México y no permitir que llegara. Esa es una buena idea, pero pues también tenemos que ser prácticos, ¿no? Eso es prácticamente imposible, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es, yo pienso que es comenzar a tratar las aguas en el Valle de México. Ponen de pretexto también, esto hay que decirlo, ponen de pretexto a los agricultores del Valle del Mezquital, porque con estas aguas se riegan... Pero sí existe una tratadora en Tula. Una tratadora que trata 40 litros por segundo, Insuficiente. que no es nada, no es suficiente. Y entonces ponen de pretexto a los agricultores y dicen, les vamos a quitar el agua a los agricultores. Y entonces los agricultores se ponen como locos, pues claramente porque el agua sí la necesitamos los agricultores de esa región. Pero ¿por qué el gobierno no hace un plan para que con aguas tratadas y con mucha menor cantidad los agricultores de Hidalgo empecemos a producir otro tipo de productos? Ya no alfalfa y maíz y frijol, no, irnos a las legumbres. Lo que hace el Bajío mexicano, que hoy es el principal productor de legumbres, y elevar el ingreso de los campesinos, pero nos utilizan a todos para justificar el por qué no. Ahora resulta que nos hacen un favor mandándonos las aguas contaminadas, porque si no, no habría agua para regar el Valle del Mezquital. Son pretextos muy diabólicos, ¿no? Porque juegan con la necesidad de la gente, con la ignorancia de la gente. Y esto me parece que es muy delicado y muy grave, ¿no? Hay soluciones, ¿no? Incluso si ustedes van, que es algo que pues, lo tengo que decir ni modo, pero en la región, pues desperdiciamos un montón de agua. O sea, la zona de Tula, Mixquiahuala, Tezontepec, tiene un montón de nacimientos de agua a lo largo del río que todo el día están tirando. O sea, nadie aprovecha esas aguas. No hay proyectos productivos, agrícolas, para elevar, ¿no? Debería haber un montón de cosas ahí que podríamos estar haciendo, y lo que hacen, se tira el agua y a los metros se va al río o a los canales de agua negra, y un agua pura pues se contamina a los metros. Y entonces les digo que es una cadena de cosas, ¿no? A mí me decía una funcionaria de Conagua que los tulenses sí nos quejábamos de la contaminación que nos mandaban, pero nosotros ensuciábamos el río Rosas. El río Rosas lo contaminamos los tulenses, porque no hay una sola planta de tratamiento en Tula para tratar sus drenajes, ¿no? Entonces, eso también es muy lamentable. Eso le correspondería al gobierno local, municipal y estatal, no al federal. Oye, Pero no han visto, los ojos no se han fijado allá en la región de Tula para llegar a estas... Pues es que te digo que los presidentes municipales están muy preocupados por robarse el dinero, por hacer ferias, por hacer festivales, por hacer campañas. Pues lo espectacular es... Frente a este panorama de contaminación, corrupción, todos los problemas que mencionas, ¿todavía tiene futuro? O sea, ¿todavía hay posibilidades para Tula, para realmente ser una... Pues ya no digan una ciudad productiva que siempre ha sido, pero ¿dónde? Pues que se pueda vivir ahí, o sea, así como vamos. Pues ¿en qué tiempo va a dejar de ser habitable esa región? Yo creo que sí. Hoy la región Tula-Tepeji sigue aportando el 60% del PIB estatal, que por cierto solo recibimos de regreso el 4% del presupuesto de ese 60% que mandamos, ¿no? Entonces hay un tema presupuestal ahí muy importante. Pero sí hay solución. Nosotros hemos presentado con expertos el caso de un río en Corea, mucho más contaminado que el de Tula, y que en 4 o 5 años lograron revertir esa contaminación. Porque eso debería ser un polo de desarrollo de turismo para los hidalguenses. Contamos con la zona arqueológica, tenemos petrograbados, tenemos
aguas medicinales, tenemos un potencial importante, y ese es el segundo crimen que se comete con los Se había tulenses. anunciado como un platillos un parque turístico en Tepeji, ¿no? El sexenio pasado. Pues sí, y uno en Tula, un comercial en Tula que tampoco se ve para cuándo. Pero yo creo que sí, a tu pregunta sí, definitivamente Tula tiene un potencial en muchos sentidos, en generación eléctrica, tenemos agua, tenemos tierra, somos de las regiones mejor conectadas del país logísticamente. Hay un estudio que hizo el gobierno del presidente Calderón y se determinó que esta región de Hidalgo, por el Arco Norte, por el circuito mexiquense, por las vías de ferrocarril, ahora por el aeropuerto, digamos, somos de las zonas logísticas mejor conectadas del país, ¿no? Entonces, hubo un estudio del Instituto Mexicano de la Competitividad que decía que de los pocos sectores donde los mexicanos éramos altamente competitivos era en la logística. Entonces, les ha pasado de todo, digo, ahora igual me acuerdo de la refinería, ¿no? Que iba a ser la Bicentenario, ¿no? Que quedó nada más en la barda. La barda y ya la no se tiene. sabe qué va a pasar, ¿no? quedó en una... Igual engañaron a muchos ejidatarios, ¿no? Prometiéndoles cosas que finalmente no se dieron, ¿no? Sí, la verdad es que yo no quiero entrar en dilemas de otra índole, pero evidentemente construir una refinería desde esa época y hoy, pues me parece una inversión absolutamente ya innecesaria, ¿no? Porque pues las energías están cambiando, porque el mundo está cambiando, y entonces lo único que nos trajo a los tulenses la refinería fue contaminación, prostitución, drogadicción, alcoholismo. Eso nos trajo la refinería, porque los empleos, huachicol, porque los empleos los trajeron de otras partes del país. O sea, en realidad los tulenses del beneficio... Pero se quedaron, ¿no? Al final de cuentas llega la refinería, pero todos esos empleos ya están se establecieron aquí, o sea, todas esas familias se quedaron en Atitalaquias, en Tula. Vaya, o sea, sí hay prosperidad gracias a... Hoy sí, pero en el inicio, todo, Sí. el, No fue el beneficio 90% de los trabajadores los Sí, trajeron de Poza y Rica. Tampico, el dinero se iba, ¿no? Y el dinero, bueno, sí, además, a veces dicen o anuncian inversiones de 10, 11, 20 mil millones de dólares, pero lo que no dicen es que 18,000 son de tecnología. O sea, en realidad, el monto de las inversiones, todas las inversiones al final creo que producen un beneficio cuando se hacen responsablemente, pero yo creo que si hacemos una evaluación de la contaminación, de los problemas, porque la refinería de Tula, por ejemplo, sigue consumiendo agua cruda. No tiene una planta de tratamiento para que sus procesos sean con agua tratada, se sigue consumiendo el agua cruda, lo cual hoy en el mundo pues es un delito prácticamente, ¿no? ¿En la cementera no contamina mucho? Sí, fíjate que las cementeras sí han modernizado mucho sus procesos, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando era niño, en Tula y en la región, amanecían las casas y los coches como si hubiera nevado, ¿no? Con un polvo blanco. Y la verdad es que eso, la industria del cemento sí ha invertido mucho dinero en mejorar sus procesos de emisión de contaminantes. Seguramente yo creo que cualquier industria pues algo contamina, la que quieras, pero creo que hay industrias que sí se han preocupado a lo largo de estos años pues por ir mejorando sus procesos, y hay otras que pues desgraciadamente no, y pues en Tula por ejemplo tenemos ahí una planta que hace carbón activado, algo así, yo creo que es más contaminante que la propia refinería, se ha denunciado N cantidad de veces, ahí está trabajando sin ningún control aparente, ¿no? Entonces, por eso decía yo, no solo es un problema del gobierno federal o estatal o local, es un problema de la ciudadanía en su conjunto, y todos tenemos que colaborar y participar para darle la vuelta a eso, y Tula pudiera tener, no solo Tula, Tepeji, Atitalaquia, Tlaxcuapan, etcétera, pudiera tener una viabilidad diferente, y aprovechar eso que sí hemos hecho bien y que sí tenemos en esta región de Hidalgo, ¿no? Hablando ahorita de la cementera que están asentadas ahí en la región de Tula, hay una que tiene ya varios meses con un conflicto, como es la Cruz Azul. Sí. ¿Qué tanto ha venido a afectar la economía y también la tranquilidad de las familias de la región?
Mucho, porque Cruz Azul siempre ha sido una empresa que ha ayudado a la comunidad. La ciudad cooperativa era un ejemplo de prosperidad, de limpieza, de orden, de seguridad. Y pues la derrama económica que había no solo en Tula, en la región, pues era muy importante. Y sí, efectivamente tiene algunos años ya con un tema interno político. Y es otro de los temas que el gobierno federal y estatal pues como que ha hecho ojos cerrados. Claro. Y pues también es un tema lamentable para Tula, porque sin duda somos la región que más cemento produce en América Latina, no solo Tula, digamos de Huichapan a Pasco, Estado de México, que es un corredor ahí de caliza, pues somos la región que más cemento produce en América Latina. Entonces pues yo creo que también a esos temas deberían de ponerles más atención, ¿no? No, en este sentido de este panorama que vive Tula con la contaminación, con las refinerías, con las cementeras, ¿ustedes como sociedad han detectado algún tipo de desplazamiento en razón de este tipo de contaminaciones y de panoramas adversos en los cuales se desarrolla la gente? Ya nos dijiste que pueden detectar a lo mejor el aumento en los casos de cáncer, pero desplazamientos en Tula, ¿hay algún índice o alguna estadística que ustedes puedan tener? Pues, oficial, digamos, no, pero por supuesto que es un fenómeno que los tulenses vemos y vivimos todos los días, porque muchos de los jóvenes salen a Querétaro, a la Ciudad de México, al Estado de México a estudiar, porque en Tula no hay, digamos, universidades privadas de primer nivel. Y entonces la gente que lo puede hacer, pues se va. Y todos esos talentos no regresan a Tula, obviamente, ¿no? Por la contaminación, por la inseguridad, por la falta de desarrollo económico. Y pues no, que yo sepa no hay una estadística, pero sí es un problema muy grave, porque tú ves a jóvenes talentosos, por ejemplo, un tulense destacado era presidente del CONACYT en Querétaro, fue el de los que desarrolló la ciudad inteligente, y es un tulense que se fue a estudiar y se quedó allá. Y como te puedo mencionar 2 o 3 casos que conocemos de impacto importante, y pues obviamente ¿a qué regresan a Tula? Desgraciadamente tenemos poco que ofrecer, ¿no? Y entonces pues sí es muy grave también ese desplazamiento. Y en el tema de seguridad que mencionas, ¿cuál es o sea, si viven temas de seguridad, cuál es la característica que más les preocupa a los tulenses en el tema de seguridad? ¿Es el huachicol? ¿Hay algún cártel que esté operando ahí? ¿Alguna asociación delictiva? ¿Qué es en seguridad lo que más les preocupa a los tulenses? Fíjate que nosotros hicimos una encuesta y a los tulenses lo que más nos preocupa es la seguridad, y mucho hablan de la seguridad física, es decir, refinería. En Tula no tenemos un cuerpo de bomberos, o sea, tenemos refinerías, CFE y cementeras, y no tenemos un camión de bomberos decente, no tenemos una estación de bomberos, no tenemos un departamento de bomberos, no tenemos un sistema de protección civil, no tenemos un atlas de riesgo. No existe. ¿Hay protección civil en Tula? Sí hay, pero comandada por una persona que no tiene ni idea de protección civil, o sea, es una comadre del presidente, ¿no? Y que eso quedó de manifiesto con la inundación. No hubo un programa de protección civil y por eso se murieron 17 personas en un hospital, porque no les avisaron a tiempo. Entonces, claramente ese es el primer tema de seguridad de los tulenses. Vivimos en un polvorín y no tenemos un camión de bomberos, ¿no? Ya no digas un sistema, no tenemos un atlas de riesgo, no sabemos para dónde correr, literalmente no sabemos para dónde correr si hay una explosión, un incendio, una inundación. Luego, pues sí, el asunto del huachicol es un problema terrible en la región, no precisamente en Tula, pero en la región, terrible. El narcotráfico, pues yo no tengo elementos para decirte si un cartel o otro, se oyen muchos dimes, diretes. Lo que sí es que la drogadicción en Tula ha crecido de manera exponencial, ¿no? Hoy pues ves a los jóvenes, también derivado del huachicol, porque fíjate, hay dos temas que sí se han detectado con el asunto del huachicol. Una baja en las matrículas escolares.
Porque chavitos de 14, 15, 16 años sirven de halcones, ganan X, 8, 10, 20 mil pesos mensuales sin hacer nada, pues se salen de la escuela. Y ahora imagínate un joven de 16, 18 años con 8, 10 o 15 mil pesos en la bolsa. ¿Qué hace? Pues drogadicción, parrandas, ¿no? Entonces, es un fenómeno social bien complicado, también de contaminación, porque cada explosión, cada fuga, pues contaminas el suelo, contaminas los mantos freáticos, no se atiende eficientemente, y pues el problema delictivo, porque otra vez regresamos a estos jóvenes que tienen dinero, se drogan, pues llegan a los antros, arman desmanes, andan armados por las calles de Tula. La policía municipal, solo como dato para que veamos el tamaño del problema, tiene 40 patrullas y solo tiene 11 funcionando. Las otras 39 patrullas están destruidas, 29 patrullas. Pero el mantenimiento, los gastos y la gasolina de esos yonques, sí lo cobran. Sí son de las 40. Sí son de los 40, ¿no? Y es el caso por el que denunciamos al expresidente Jaime Allende, y hay una denuncia en la Procuraduría del Estado de Hidalgo que le documentamos que él hacía eso, cobraba gasolina por 40 vehículos cuando estaban destruidas 29. ¿Qué esperaría Unidos por Tula en el caso de esta administración con Manuel Vadillo y de comprobarse este desvío ya no son de 60, ya hablas de 120 millones? Sí, por lo menos. ¿Qué esperan ustedes como asociación? O sea, ¿lo ven en la cárcel? O sea, esa sería la finalidad, la cárcel. ¿Podría ir a la cárcel el alcalde? ¿Se pagaría lo que debe? Pues por lo que nosotros tenemos documentado, sí debería. Ahora, ese no es nuestro objetivo o nuestro único objetivo, porque con eso no se va a resolver nada. Yo no, como lo dije desde el principio, yo no tengo nada en contra de Manuel Vadillo ni lo quiero ver en la cárcel, ¿no? Es un tema de que haya una corrección de los procesos de la administración pública. Yo creo que ese es el fondo de lo que Unidos por Tula quiere, que haya una asamblea municipal preparada y capacitada, que haya una contraloría independiente, que haya un órgano ciudadano fiscalizador, que los órganos de fiscalización estatal verdaderamente hagan su chamba, como es la Contraloría y como es el Congreso del Estado, hagan su chamba. Y entonces eso yo creo que va a comenzar a resolver el tema. El involucramiento de la sociedad civil, porque desgraciadamente tú hablas con muchas personas y dicen, no, a mí no me gusta la política, ¿no? Bueno, lo que no les gusta es la politiquería, porque política pues hacemos todos todo el tiempo, pero lo hemos como mal interpretado. Debe haber una mayor participación social. El alcalde ha dicho que a lo mejor esa organización que tú encabezas tiene fines partidistas, es decir, que tú estarías buscando la alcaldía de Tula. Sí, mira, yo lo que le he dicho al alcalde y a la sociedad es, uno, mis derechos políticos están vigentes, entonces yo no cometería ninguna falta al querer aspirar a un puesto público. Uno. Dos, estamos hablando de que entregue cuentas. O sea, es obligación, está en la ley, no le estoy pidiendo nada que no sea su responsabilidad. Entonces, siempre salen con ese cuento, porque, te repito, nosotros llevamos 3 administraciones, los 3 presidentes municipales me han acusado de lo mismo, y yo hasta hoy no he accedido a un puesto público ni a ninguna candidatura. Pero ellos sí faltan a su obligación y faltan a la ley. Entonces yo digo, a ver, si sí es mi problema, es mi decisión, y luego sería de los tulenses de votar o no por mí, ¿no? Punto y aparte. Ahora, tu obligación, por lo cual estás cobrando, es esta. Cúmplela. O sea, yo no veo, es una cortina de humo que siempre tiran para hacerse las víctimas, pero pues digo, las cosas están documentadas, están denunciadas, ya denunciamos lo de los colchones, ya esta semana denunciamos lo de los recursos extraordinarios, ante la Fiscalía Anticorrupción de Hidalgo, debidamente documentado. Entonces, no es un tema de que Noé diga, de que yo tenga un pleito con Manuel. Hace algunas semanas alguna persona política me decía, es que tú estás peleado con todo el mundo.
No, estoy peleado con la corrupción, estoy peleado, estoy indignado con lo que sucede con los inundados, ¿no? Estoy preocupado por el asunto de seguridad, pero yo no tengo un tema personal con ninguno de ellos en lo absoluto. Muy. La asociación que encabezas sigue en la seguimiento a las averiguaciones que han denunciado ustedes, o le dan un carpetazo. Mira, les habían dado un carpetazo porque denunciamos, te repito, lo del software, denunciamos lo del robo de gasolina, está denunciado, pero tuvimos una reunión hace unas semanas con la fiscal anticorrupción de Hidalgo, la nueva, y bueno, pues nos abrió la puerta, recibió las denuncias. Nosotros tampoco nos creemos tan, digamos, pues tan soberbios de decir es que lo que yo digo tiene que ser. Bueno, su obligación de las autoridades es investigarlo. Lo que sí esperamos es una respuesta a los ciudadanos, porque van y hacen las auditorías y luego no nos dicen a los ciudadanos qué encontraron, por qué no, por qué sí. Entonces, lo que sí esperamos es que se haga una investigación seria y luego nos retroalimenten a la sociedad civil de por qué sí o por qué no actuaron en consecuencia, porque si no, pues nos volveríamos nosotros juez y parte. Yo creo que para eso están las autoridades, para determinar la culpabilidad de alguien o de algunos, ¿no? ¿Se han acercado a Santiago Nieto? Sí, nos hemos acercado a él, ya por eso tuvimos la reunión con la fiscal anticorrupción, le hemos estado informando de los expedientes, y pues por eso digo que por lo menos en la apertura de las diferentes instancias estatales sí hemos recibido una atención pues mucho más amigable, mucho más receptiva, porque antes, pues habrá que decirlo que hasta nos veían mal, nos cerraban la puerta, nos ponían caras, nos atacaban. O sea, nosotros decimos, ponemos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros recursos para hacer todo este tipo de cosas que deberían hacer ellos, porque para eso les pagamos también, ¿no? Y luego nos ponían caras, nos saltaban la puerta y nos atacaban, ¿no? Y ahora, pues por lo menos sí tengo que reconocerles al Contralor, al Auditor Superior y a la Procuraduría, pues que sí, por lo menos en el trato, en la recepción, en el ánimo de investigar las cosas, sí hemos visto otro actuar. Vamos a ver cómo reacciona. ¿Les ha comentado algo? No del tema de corrupción, sino de algún plan para ayudar a que Tula se salga de la difícil situación en la que está. Sí, nosotros platicamos con el, en ese momento, candidato, Julio Menchaca todavía, platicamos las asociaciones, le hicimos todos estos planteamientos y bueno, él se comprometió a atenderlos, ¿no? A empezar a atenderlos. Yo quiero ser muy categórico ahí, porque luego también con lo que nos atacan algunos políticos es cómo quieren arreglar un problema de 50 años en un mes. No aspiramos a eso, aspiramos a que comiencen a meterle mano al asunto. Y a eso se comprometió el gobernador Menchaca siendo candidato, siendo gobernador, lo volvió a decir en el documental porque concedió una entrevista y dijo que sí, que él iba a poner todo el esfuerzo, que iba llegando, pero que iba a poner todo el esfuerzo. Y pues la mayor parte de afectados en todo esto que hemos platicado, pues es la gente pobre. Y se supone que la bandera de la 4T y del gobernador es primero los pobres y a resolver los problemas que los otros gobiernos no resolvieron, y por eso ganaron, y por eso han ganado tantos espacios en la política mexicana. Entonces, pues yo hago votos y le pido al gobierno del gobernador Menchaca, no solo a él, sino al secretario del Medio Ambiente, al Contralor, al secretario de Desarrollo Económico, o sea, a su gobierno en conjunto, pues que atiendan yo diría, sí a la ciudad más contaminada, sí a la ciudad con más problemas de seguridad, no solo en el ámbito de seguridad pública, sino física, y además a quien le provee los recursos a este estado mayoritariamente, pues yo creo que deberían estar más atentos a esta región del estado, y invirtiendo dinero para que siga generando más recursos para los hidalguenses. Eso está muy bien, ¿no? Y aprovechar todas las ventajas que sí tenemos, y pues ojalá que este gobierno voltee. La sociedad tulense, repito, pues estamos en otro ánimo de ayudar, de colaborar, de sumarnos,
y pues ojalá que también los ciudadanos tomemos conciencia, porque luego votamos porque nos dan una despensa, porque está guapo, porque, híjole, una bola de cosas que ves ahí. Ojalá que los ciudadanos también tengamos la responsabilidad de elegir a gente que tenga la capacidad de hacerlo, nos caiga bien o mal, ¿no? Y el del partido que sea tampoco debería de importar, sino que haya un proyecto de gobierno que le dé otra cara a Tula, ¿no? No, dos dudas que tengo. La primera es cuando estaba lo de Tula y por ahí por las campañas cuando estaban a gobernador, salió un espectacular muy grande a la entrada de Tula que decía Tula no se inundó, la inundaron. ¿Esa era patrocinado por Unidos por Tula? Esa la inventamos los de Unidos por Tula. Okay. Tula no se inundó, lo inundaron. Okay. Sí. Esa es una, y pues ¿en qué basan ese espectacular? Porque era muy grande y estaba a la entrada de Tula. Y el segundo es, en ese año cuando ocurrió lo de Tula, pues se generó un gran llamado tanto de las autoridades como de medios a que ayudaran a Tula, y se dispersaron recursos hacia el municipio, ya no económicos, sino también en especie. Hubo muchas despensas, lo que tú dices, y recuerdo que cuando fui a reportear allá, pues la gente se quejaba de que la esposa del presidente se estaba quedando con las despensas. O sea, ¿ustedes como sociedad han tenido algún seguimiento de eso que ocurrió en aquel 2021? Mira, nosotros decimos que a Tula lo inundaron porque cuando hicimos los estudios, porque nos acercamos a expertos, nosotros no lo decimos, o sea, nos acercamos con gente que sabe del tema. El problema de la inundación, además del tema climatológico y del calentamiento y de todo eso que sí entendemos, no se ha hecho un desasolve de las presas y de los vasos reguladores río arriba. Por ejemplo, la presa de Tepeji, la Requena, tiene 100 años de construida y nunca le han dado un mantenimiento de desasolve. La capacidad operativa de esa presa hoy no es mayor al 20%. Entonces es un espejo de agua hoy. Como llega el agua, se va. No tiene capacidad de retención, que es el deber ser de una presa o de un vaso regulador. Otros están invadidos, y entonces por eso decimos que la falta de mantenimiento y la falta de inversión en este tipo de represas, que sirven precisamente para evitar las venidas de agua, pues no están funcionando, no se les dio, y por eso se inundó Tula. Y la segunda cosa es, pudieron avisar horas antes, es decir, por lo menos los daños humanos se hubieran evitado. O sea, creo que a las personas del hospital por lo menos las hubieran podido sacar en 4 horas. Y si hubieran avisado a la población, creo que los daños hubieran sido menores. Porque fíjate, no fue una inundación tradicional. Tuvieron que tirar todo. Porque la contaminación del agua, aunque el mueble se secara, pues era entonces había que tirar todo. Entonces la pérdida aquí no fue se mojó y pues es a tirar todo. Y pues lo que recibimos los tulenses fue una estufa, un refrigerador y una base de colchón, sin colchón, del gobierno federal. Y del gobierno municipal, un colchón podrido y 1,200 pesos. Eso recibió los tulenses de ayuda del gobierno. En el caso del gobierno federal también creo que les dio una ayuda económica de 8,000 pesos o 10,000 pesos, no recuerdo, pero por casa. Resulta que en las zonas pobres, y todos los mexicanos lo sabemos, pues vivía el abuelo, el papá, el hijo y a veces hasta el nieto. Y entonces eran 4 familias en una casa, pero solo les dieron 10,000 pesos. Entonces en realidad les tocó a 2,500 pesotes por familia, digamos, en algunos casos. Y el caso de los comercios, pues hubo 0 ayuda en el aspecto económico para rehacer el tema del desarrollo económico y que la gente pudiera volver a trabajar en sus negocios, porque se dieron 2 fenómenos, que fue la pandemia. Entonces la gente ya, los empresarios y los comerciantes ya veníamos con una crisis terrible por la pandemia, y luego nos inundan y se pierden los negocios y pierdes tu casa. Pues el daño económico fue terrible. Entonces sí hubo muchas denuncias de gente que llevó despensas, le sacaron la foto, le cerraron el camión y se lo llevaron al siguiente municipio. Y gente, pues que, pues sí, todo el mundo sabemos que se han encontrado bodegas y cosas con que no se repartieron, en muchos casos que se pudrieron
que ahí se quedaron, ni siquiera es que se las hayan robado, simplemente no tuvieron la capacidad de distribución, y en muchos casos pues que sí hubo abusos de gente que pues que se quedó con cosas, ¿no? Yo no podría afirmar específicamente de la esposa del presidente, pero sí hubo denuncias del gobierno municipal que se quedó con cosas, que no se repartían, etcétera. Y yo quiero hacer un reconocimiento porque nosotros, por ejemplo, tomamos una iniciativa de equipar casas. Empezamos con una idea de equipar 20 casas, con la ayuda de ciudadanos y amigos y empresas, y acabamos equipando hasta el momento 62 casas. Seguimos con ese programa porque la gente, generando confianza, se dio cuenta y entonces se acercaron empresas y amigos del DF y de otros estados a ayudarnos a equipar casas. Entonces, pues logramos ahí equipar 62 casas. Y por cierto, el presidente municipal se comprometió a equipar 10 casas de su dinero, ¿no? Creo que equipó 1.5. Ya no le alcanzó. Ya no le alcanzó. Y muchas iniciativas que se dan como por moda, ¿no? Aquí en el Congreso del Estado, el diputado Tavo Magaña creó una comisión de rescate del río Tula, que ya se les olvidó, o sea, y en la Asamblea Municipal también, el regidor Kim Ramos es el presidente de la Comisión del Rescate del río Tula. ¿Sí se puede rescatar el río Tula? Pues mira, en principio hablábamos del rescate del río Tula porque estos amigos de Conagua lo que quieren hacer es un canal. O sea, quieren encementar el río y que pase de ser un río a un canal. O sea, todavía vamos a acabarnos lo poquito que tenemos, porque el río tiene vida. A pesar de lo que estamos hablando de la mugre, del agua, de la porquería, hay vida, hay árboles de muchos años, hay animales, en el caso del río Rosas, hay tortugas, hay garzas, o sea, pues, y lo que quieren hacer es encementarlo y volverlo un canal. Y entonces, más bien, ese programa de Rescatemos al Río era, oye, compadre, se trata que avancemos, no que lo vuelvas un canal y entonces sí ya te lo acabes como río, como fuente de vida, porque al final, como sea, sigue siendo pues un abastecedor de los mantos freáticos. Los mantos freáticos andan por ahí de 200 o 300 metros, entonces hay estudios que esa agua se filtra y en esos 300 metros logra, digamos, llegar ya un poco limpia, potable, ¿no? Limpia. Entonces, es un abastecedor de mantos freáticos el río. Y no pueden cometer ese crimen cuando la solución está en el desasolve de presas y vasos reguladores, pero no lo quieren hacer porque no tienen presupuesto. O sea, esa es la respuesta que recibimos de Conagua. No tengo presupuesto para eso. ¿Cuánto se necesita? Ay, pues son muchos temas, caray. Uno, por ejemplo, es el drenaje de la ciudad de Tula está colapsado. O sea, quedó colapsado por la inundación. Hay que arreglar el drenaje. Creo que eso vale como 70 millones de pesos. Hay que poner plantas de tratamiento para que los drenajes ya no descarguen al río. Porque si dejamos las descargas al río, pues aunque esté a 3/4, se empieza a inundar la ciudad por los drenajes, ¿no? O sea, hay que corregir eso, además de que no podemos nosotros seguir contaminando el río, o los ríos, porque es el Rosas y el Tula. Eso implica otra inversión. Después, el asunto del desasolve de presas y mantos, pues nosotros no tenemos una cuantificación. Y lo que hicieron pues fue ampliar los puentes, fue poner, por lo menos en los puentes sí lograron poner el famoso canalito y con eso darle más velocidad y más capacidad al río, que es lo que los tulenses precisamente no queremos. Sí, ¿no funcionaría una fosa séptica para las casas? Literal. ¿Cómo? Una fosa séptica. Que funcione una fosa séptica en lugar de que se vaya a la cañería. Pues es que en muchos casos creo que eso ya no opera por los volúmenes, ¿no? De las colonias. Y creo que en este momento ya deberíamos de hablar de unas plantas de potabilización, además para reusar el agua, ¿no? Porque pues aquí hablamos de la contaminación, pero no estamos hablando del tema de que nos vamos a quedar sin agua y no podemos seguir desperdiciando el agua de esa manera. Entonces, pues el recurso verdaderamente sí, los presupuestos son muy importantes para empezar a arreglar este problema y lo principal es que la Ciudad de México debe empezar a construir edificios autosustentables. Eso creo que podría empezar a ser la solución.
Fíjate, la Conagua decía que en Hidalgo 79 de sus 84 municipios son impactados por la sequía. O sea, 79 de los 84. Y de esos 5 municipios, 5 se reportan anormalmente secos, 32 tienen sequía moderada, 37 sequía severa y en 10 sequía extrema. Pero bueno, si dices que hay falta de agua, pues tendrían que ya Sí, las pilas. tendríamos que empezar a trabajar en un plan antes de que nos pase lo que le pasó a Nuevo León, por ejemplo, ¿no? que un día se quedan sin agua. Me parece que los hidalguenses pues tenemos deberíamos tener un compromiso serio, y particularmente en esta zona donde sí tenemos el agua, pero nos está matando. Precisamente. Pues no hay paredes de mesa, presidente de la Asociación Unidos por Tula. Mucho te agradecemos que esta tarde hayas compartido todo este cúmulo de información que tu asociación está manejando ahí en esta región, con esta mesa de análisis, charla y intercambio de ideas del Club de Periodistas. No, yo les agradezco mucho a ustedes porque necesitamos que periodistas responsables como ustedes nos ayuden a difundir esto ante la sociedad, ante México, ante el mundo, porque lo que se comete en Tula es un crimen y lo que están haciendo es matando a los tulenses. Entonces ya no es un tema de pobrecitos, huele feo, se ve mal, no, ya es un tema de vida, ya es un tema de muerte. Y me parece que los mexicanos en general, porque yo ya dije lo que Tula le resuelve al país, Hidalgo le resuelve al país, y entonces pues tenemos que equilibrar esto y que todos vivamos en un ambiente más armónico, diría yo, ¿no? Entonces les agradezco y les reconozco a ustedes su ayuda, su participación, y creo que con esta suma de esfuerzos pues vamos a ir creando mayor conciencia, mayor responsabilidad, que eso es lo que nosotros como asociación a lo que aspiramos. Así que pues gracias a su auditorio por tener la paciencia de escucharnos. Pues a nombre de Martín Hernández de News Hidalgo, de Marisela Cisneros de Beta Hidalgo, de Omar Pérez Díaz de los corresponsales MX, de David Ortiz de Antena Informativa, José Luis Pérez del Pensador Hidalguense, le agradecemos nuevamente su acompañamiento esta tarde y nos vemos la próxima.